Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos continuando el capítulo 10, los ídolos de la enfermedad, y continuando el epígrafe 3 de este capítulo, el Dios de la enfermedad. Habíamos visto en la sesión anterior los primeros 2 puntos. Sesión gloriosa, 2 puntos en 1 hora. Y bueno, pues vamos a continuar a partir del punto 3. Y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y comentario. Y dice así, punto 3. Creer que un hijo de Dios, con mayúsculas, un miembro de la unidad Dios-filiación, puede estar enfermo, es creer que parte de Dios puede sufrir. Bien, Jesús está hablando desde la consideración de que nosotros, en realidad, es la naturaleza que tenemos que descubrir. Somos esos hijos de Dios, aunque aquí estemos representando unos papeles conforme a unas creencias, conforme a un propósito previamente establecido, pero se refiere al yo real, al Hijo de Dios. Por lo tanto, si estamos realizando un curso de entrenamiento mental para cambiar de mentalidad sobre quiénes somos y por lo tanto debemos considerar quiénes somos en realidad y por lo tanto ser conscientes de que somos hijos de Dios y con una mínima idea que ya tenemos de quién y cómo es Dios, pues lógicamente pensar que un hijo de Dios puede estar enfermo es contradictorio con creer que eres un hijo de Dios. Entonces, o no crees que eres un hijo de Dios o no puedes pensar que estás enfermo o que puedes enfermar. Esto da que pensar. Y por lo tanto, eso es creer que parte de Dios puede sufrir, lo cual es otra incongruencia a mínima información que tengas sobre el elevadísimo concepto de Dios que nos dan los textos revelatorios modernos. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Esa es la causa técnica. Quien ataca sufre, porque quien ataca piensa que va a resolver algo atacando, con lo cual le da valor a la idea de ataque, y si le da valor a la idea de ataque, entonces no puede sustraerse él mismo de ese establecimiento, y por lo tanto piensa que puede ser atacado, y por lo tanto sufre al pensar que puede ser atacado. Esa es la idea técnica. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Recordar, el amor, por lo tanto, trae consigo invulnerabilidad. Por eso nos dice en un capítulo anterior Jesús que la mejor forma de combatir el miedo es situarse en el amor perfecto. Cuando hay amor perfecto, no puede haber miedo. El amor trae consigo invulnerabilidad. No te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo de Dios, aunque él crea en ella. Primero, cualquiera de los que te rodean son hijos de Dios, igual que tú. Segundo, pueden creer en la enfermedad, pueden estar todavía con su mentalidad errada, pueden estar en el error, en la equivocación. Lo mismo que tú, solo que tú quizás un poquitín menos porque es un estudiante de un curso de milagros. Bueno, pero te dice Jesús, no te pongas de parte de la enfermedad delante suyo, porque entonces estás reafirmando en él la idea errónea de que un hijo de Dios puede estar enfermo y de que la enfermedad existe. Esto, en estos acontecimientos de 2020-2021 es pues bastante pertinente, dado que nos podemos encontrar con situaciones muy propicias para la ejemplificación de esto que dice Jesús aquí, y es el mostrar miedo ante
la enfermedad contagiosa que tenemos ahora mismo pretendidamente entre nosotros o no. ¿Qué le vas a mostrar a tu hermano que es, al igual que tú, un perfecto hijo de Dios? No te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo de Dios, aunque él crea en ella, pues tu aceptación de que Dios reside en él da testimonio del amor de Dios que él ha olvidado. Tú vas a ser un testigo del amor de Dios que él ha olvidado, pero para ello tú tienes que testificar a favor del amor de Dios y por lo tanto no puedes ver enfermedad en él, ni en ti. No puedes darles ejemplo. Tu reconocimiento de que él forma parte de Dios le recuerda la verdad acerca de sí mismo. Tú le tratas a él de tal forma que él, en ese trato que le das, vea que para ti él es Dios. Tú no puedes estar enfermo. No, no. No, mira. Esto es una cuestión de miedo. Bah, ni siquiera habría que entrar en explicaciones. Simplemente no tratarle como un enfermo. No tenerle miedo de que te puedas contagiar de él, por ejemplo. Pero tú no tienes miedo de contagiarte de mí. No, yo creo que es que por lo que soy no estoy afectado por esto. Y a ti tampoco te veo que lo estés. Yo creo que estás un poco obsesionado nada más. Pero mira, si me han hecho pruebas. Ya, sí, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? Yo es que pienso así. Si no, puedes entrar en una discusión inacabable. Pero esto sería un ejemplo, ¿de acuerdo? Tu reconocimiento de que él forma parte de Dios le recuerda la verdad acerca de sí mismo que él está negando. Se la recuerda, tú le reconoces a él de una forma que él mismo está negando porque no se acuerda. Tú estás empezando a recordar y lo pones en práctica, aplicando lo que estás empezando a recordar sobre lo que tú eres a él, que es lo mismo que tú. Y entonces eso a él le da un hilillo del cual tirar, porque dirá, ¿y por qué esta persona me ve como incapaz de enfermar? Bueno, pues mira, es que yo sé lo que eres en realidad y lo que pasa es que estás confundido con respecto a ello y por eso pues crees que puedes enfermar y tal y cual. En fin, reforzarías aún más su negación de Dios, perdiéndote de esta manera de vista a ti mismo. Claro, es que además, tú imagínate que eres un estudiante de un curso de milagros, espiritualidad, y te encuentras con una persona y actúas como si él estuviese enfermo. No solamente no le vas a dar el ejemplo que él necesita para recordar quién es en realidad, sino que además te podrías perder de esta manera de vista a ti mismo. Tienes de ti una bonita idea, soy un perfecto hijo de Dios, pero en la práctica no lo aplicas, pues no hay comprensión profunda, no hay integración de esa idea, no te la estás creyendo en realidad. ¿O le recordarías su plenitud y te acordarías de tu Creador con él? Y ya digo que esta ejemplificación que puedes darle a un hermano puede realizarse de varias formas. Suele ser más convincente la de los hechos que la de las palabras. Suele ser más convincente. Pues en vez de empezar a echarle una charla a 2 metros, pues tú vas a darle un abrazo. Él, ya te dirá él, no me des un abrazo. Y yo, ¿por qué no te voy a dar un abrazo? No, que te contagio, que estoy contagiado. No te preocupes, que a mí no me vas a contagiar. Bueno, 4. Creer que un hijo de Dios
está enfermo es adorar al mismo ídolo que él adora. Este capítulo se llama Los ídolos de la enfermedad. Los ídolos de la enfermedad son precisamente pues, las falsas fabricaciones mentales que hemos realizado para justificar lo injustificable, para invertir todo un sistema de pensamiento. Creer que un hijo de Dios está enfermo es adorar al mismo ídolo que él adora. Él lo adora, él enferma. Creer tú que está enfermo él es sumarte, apoyar esa falsa percepción de lo que ocurre, negando la lógica impecable de la espiritualidad. Dios creó el amor, no la idolatría. Todas las formas de idolatría son caricaturas de la creación. Claro, pues con una pequeña reflexión lógico-filosófica que te lleve hasta el máximo concepto de Dios que podemos alcanzar aquí, que realmente pues cualquiera puede llegar a ella, pues no cuadra en absoluto con la situación de que un hijo de Dios esté enfermo. Entonces, por eso te dice Jesús, esa idolatría, la enfermedad, es una caricatura de la creación. Como si el origen de toda realidad, el primero y el último, el absoluto, el infinito y el eterno, todo abarcador de todas las cosas y origen de toda realidad y toda manifestación, puede crear criaturas perecederas. Es una caricatura de la creación. Y las formas de idolatría las enseñan mentes que están demasiado divididas como para saber que la creación comparte el poder y nunca lo usurpa. La división de la mente que tenemos aquí, bien, pues eso es lo que ya nos ha explicado innumerables veces Jesús, que para poder llevar a cabo estas experiencias y manifestar este sistema de pensamiento opuesto al nuestro real, hemos tenido que dividir nuestra mente, porque en realidad no podríamos manifestar lo que no es, lo que no puede ser. Entonces, la división de la mente implica pues un espacio en falso de la mente en el cual sueñas toda esta cuestión. La enfermedad es idolatría, porque es la creencia de que se te puede desposeer de tu poder. Es decir, darle poder a algo que no lo tiene. Aquí el único poder procede de Dios y tú eres una unidad con Él. No hay nada más que tenga poder, nada. ¿Que estamos en un punto en que esto es difícil que lo realicemos mentalmente y lo integremos? Bueno, pues podríamos decir que aparenta ser difícil en el punto en el que estamos, pero que es una idolatría es innegable, es innegable. Va contra toda lógica espiritual, la enfermedad. Esto, no obstante, que se te pueda desposeer de tu poder, es imposible, porque formas parte de Dios que es todo poder. Un Dios enfermo, aquí Dios está con minúsculas, un Dios creado por nosotros, enfermo, cualquier hermano que veas por ahí, no puede por menos que ser un ídolo, hecho a imagen y semejanza de lo que su hacedor, con minúsculas también, cree ser. Tú te crees ser un cuerpo y tú como hacedor de ese cuerpo generas un ídolo, que es la enfermedad. Y entonces te autodeclaras enfermo y montas error sobre error, capa sobre capa. Primero, tu creencia en la separación te lleva a pensar que eres un cuerpo y lo simbolizas con este elemento que es el cuerpo, este elemento manifestado en esta experiencia diseñada, y luego le pones otra capa por encima y es que el cuerpo autónomo puede enfermar y le viene de fuera la enfermedad. Y eso va contra toda lógica espiritual.
toda lógica que te lleve a el concepto elevadísimo de Dios como origen de la realidad total. Sería una burla a Dios, a lo que es, a lo que implica. Una caricatura de la creación. Y esto es exactamente lo que el ego percibe en un hijo de Dios. Un ídolo, un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. El falso yo, el personaje. Un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, independiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. Y esta es la visión que tiene el ego de un hijo de Dios. Es decir, es la visión que tenemos nosotros cuando estamos identificados con ese rol de personalidad resultante de la mentalidad opuesta a la nuestra real, de la mentalidad de oscuridad. Es decir, nosotros, identificados con el ego, pensamos de los demás esto mismo. ¿Es este el ídolo que quieres adorar? ¿Es esta la imagen para salvar la cual te mantienes alerta? ¿Tienes realmente miedo de perder esto? Pregunta Jesús. Pues no, no. Explicándolo así, Jesús, la verdad, te digo que no, que tienes razón. Que la verdad, vamos mirando todo el día a los demás en el sentido equivocado que tú estás explicando, y la verdad, exponiéndolo tal como lo expones, no tiene ningún sentido. Tendremos que ser más vigilantes. 5. Examina con calma la conclusión lógica del sistema de pensamiento del ego y determina si lo que te ofrece es realmente lo que tú deseas, pues eso es, y este es está enfatizado en cursiva, lo que te ofrece. Está enfatizado en cursiva para enfatizar que eso es lo que te ofrece y que es falso, que no te lo ofrece, que realmente, aunque aquí parezca que es independiente de ti el ego, en realidad eres tú involucionado, confuso, enloquecido e identificado con la falsedad. Pero te pide Jesús que te plantees, ¿pero realmente es esto lo que yo quiero creer? ¿Quiero este mundo? ¿Un mundo de enfermedad y de miedo por la vulnerabilidad? ¿Es esto lo que quiero? ¿Quiero vivir una vida así? Y si tuviese que vivir varias vidas así, ¿querría vivir todas así? Y si la respuesta es no, ¿por qué no empiezo ya? Y esta no la vivo así. Para obtenerlo, lo que te ofrece el ego, estás dispuesto a atacar la divinidad de tus hermanos y así perder de vista la tuya. Si no les consideras a ellos como realmente son, no puedes sustraerte de esa consideración respecto de ti mismo, siquiera sea a nivel inconsciente, con lo cual es que no solamente contemplarles así a ellos es una caricatura de la creación, falta de toda lógica, sino que además tú pierdes la visión correcta de lo que eres. Y fíjate cómo utiliza Jesús la frase. Para obtener lo que el ego te ofrece con esa visión
de un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable, para obtenerlo, estás dispuesto, dice Jesús, a atacar la divinidad. Tú dirás, no, yo no le ataco, yo solo le veo que está en la cama ahí en el hospital. Dice Jesús, atacar su divinidad. Verle así es atacar su divinidad. Porque es verle de forma opuesta a lo que en realidad es, aunque se esté manifestando cómo se ve él a sí mismo, que es como un ser enfermo. El que eso ocurra no quiere decir que tú te sumes a esa visión que él tiene de sí mismo, porque si te sumas, estaría suponiendo atacar su naturaleza real, lo que él es en realidad, su divinidad y su concepto de lo que él es. Él está confuso, no te sumes a su confusión, no ataques su divinidad. Ya sabemos que en un curso de milagros todo lo que no es perfecto amor es ataque en algún grado. No lo veamos como una exageración de Jesús, lo dice en ese sentido técnico. Y estás dispuesto a mantener tu divinidad oculta para proteger un ídolo que crees que te salvará de los peligros que él representa, pero que no existen. ¿De qué me sirve ganar el mundo si con eso pierdo mi alma? Es una frase que es equivalente a esta. ¿De qué me sirve ganar el mundo si con eso pierdo mi alma? ¿De qué me sirve librarme de los peligros que representa el ídolo de la enfermedad, reconociendo a mi hermano enfermo y alejándome de él, si con eso pierdo de vista mi divinidad? ¿Qué hizo Jesús cuando apareció el leproso? ¿Qué hacía la gente con el leproso? Huían. ¿Qué hizo Jesús? Pues le abrazó y le consoló. Ese es un ejemplo extremo de visión fidedigna. 6. En el reino no hay idólatras, tal cual es en realidad, sino un gran aprecio por todo lo que Dios creó, debido al sereno conocimiento de que cada ser forma parte de él. Si en el reino no hay idólatras porque nadie ve a otro sino como es en realidad, y nos dice Jesús que para poder ir hacia el reino, aquí tenemos que empezar a plantearnos que tenemos que hacer lo mismo que se hace en el reino, aunque sea en este entorno de ilusión, falsedad y confusión, pues tenemos que reflexionar sobre ello. El Hijo de Dios no sabe de ídolos, el Hijo de Dios con mayúsculas, no sabe de ídolos, pero sí sabe quién es su Padre. En este mundo, en nuestro mundo, la salud es el equivalente de lo que en el cielo es la valía. Si tú aquí te estimas como se te estima en el cielo, no enfermarás, gozarás de salud. Es equivalente. Por lo tanto, estímate, evalúate, valórate como se te valora en el cielo y perderás de vista la enfermedad. No es mi mérito, dice Jesús en primera persona, atención, no es mi mérito lo que te aporto, sino mi amor, pues tú no te consideras valioso, no te aporto mis méritos personales, sino que, debido a que veo los tuyos, te aporto mi amor, que te va a demostrar quién eres y tus propios méritos personales. No tienes que recoger los míos, sino descubrir que tienes los tuyos propios. Tu valía no se pone en duda, hagas lo que hagas.
Cuando no te consideras valioso, enfermas. Pero la valía que te adjudico, dice Jesús, que te adjudico yo a ti, hermano, puede curarte, porque la valía del Hijo de Dios es una y la misma. Jesús nos considera como somos. Eso nos puede curar. Bueno, de hecho lo hacía. De hecho lo hacía, estando aquí. Y nos dice, de verdad, que podéis hacer lo mismo que yo. Tratad a un hermano de forma que refleje la valía que él representa. Y entonces asumirá dicha valía y será incompatible con la manifestación de la enfermedad, porque esa idea será tan potente que revertirá las ideas de debilidad, de limitación, de vulnerabilidad en ellos. La forma en que les tratéis acreditando su valía cambiará su concepto de ellos mismos. Y eso será lo que les permita dejar de manifestar la enfermedad. Cuando te dije, mi paz os doy, eso es exactamente lo que quise decir. Es que os doy la paz de la expiación, de la comprensión correcta de lo que ocurre en realidad y de deshacer el error. La paz de Dios que supera todo razonar. Porque si razonas con la mentecita material, no la puedes alcanzar. Lo que tienes que hacer es abandonar la mentalidad del mundo y poner en práctica esta mentalidad. La paz te llega de parte de Dios a través de mí. Es para ti, aunque tú no la pidas. Es para todos. Está disponible. No hay elegidos, solo hay quienes eligen escuchar. 7. Cuando un hermano está enfermo es porque no está pidiendo paz y por lo tanto no sabe que ya dispone de ella. Pues esto es la atracción por la culpa y la atracción por el dolor que está oculta en nosotros. Entonces, sin ser muy conscientes de ello, no estamos pidiendo paz, porque no nos estamos dando cuenta que nuestra búsqueda de bienestar está ocultando la atracción por el dolor y por la culpa. Y eso debe llevarnos a la conclusión de que no estamos realmente pidiendo la paz. Si la pidiésemos, como está disponible para todos, sabríamos que ya disponemos de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que es probar esto que te dice Jesús, que no es tan complicado, que es probarlo. Voy a probarlo y a ver qué ocurre. Y ahí estará la paz. Dices ahora, no, me parece dificilísimo, esto que me dice Jesús me parece dificilísimo. No voy a poder llevarlo a la práctica. Pruébalo y te darás cuenta de que ahí está la paz y te darás cuenta de que siempre estuvo. Aceptar la paz es negar lo ilusorio y la enfermedad es una ilusión. Negar, negacionista. Estás negando el virus, eres un negacionista. Bueno, niego toda enfermedad porque recibo información que me hace consciente de ideas que me resuenan profundamente y que me dan la paz y que me hacen alcanzar logros y certezas y que transforman mi vida. Y además, noto que para quienes reciben esta mentalidad que me rodean, también se transforma. Entonces sí, niego toda enfermedad en ese sentido. Todo hijo de Dios, no obstante, tiene el poder de negar lo ilusorio en cualquier parte del reino.
simplemente negándolo completamente en sí mismo. ¿Esto es cualquier parte del reino? Claro que sí, pero si es que solo hay reino, solo hay reino, solo que este es un escenario de representación de una ficción. Pero esto es parte del reino. Entonces, ¿tú eres un hijo de Dios? Sí. Por lo tanto, tienes el poder de negar lo ilusorio en cualquier parte del reino, simplemente negándolo completamente en ti mismo. Yo puedo curarte porque te conozco, dice Jesús. Te conozco. Entonces sé que no hay enfermedad en ti. Es la manifestación de un pensamiento erróneo, de una creencia falsa. Por eso puedo curarte. Yo no hago magia, te diría Jesús. Simplemente apelo a la realidad en ti, que te has olvidado de ella. No es magia. Es sacar a la luz la realidad que la tienes oculta. Yo puedo curarte porque te conozco, simplemente, no porque sea un gran mago. Es que te conozco y puedo mostrarte quién eres. Conozco tu valía por ti y esta valía es lo que te hace íntegro. Una mente íntegra no es idólatra ni sabe de leyes conflictivas. Temporalmente puede estar desintegrada, perdida en la confusión por la falsa creencia capa tras capa. ¿Qué es lo que nos dicen que ha ocurrido para vivir estas experiencias? Que hemos interpuesto muchas capas de confusión, con un propósito loable, pero el juego está en darte cuenta de quién eres y cómo eres. Y dice Jesús, yo te lo puedo mostrar. Ahí están los milagros de la vida. Pero es que tú también lo puedes mostrar. Empiezas por ti mismo y continúas con los demás. Te curaré, dice Jesús, simplemente porque solo tengo un mensaje, y ese mensaje es verdad. Simplemente. Nada más. Una aceptación, un reconocimiento de la verdad en ti, y con el retardo del diseño aquí incorporado, pues se pondrá de manifiesto la curación. En el caso de Jesús no había retardo, pues claro, en fin, ya sabemos por otros textos que Jesús es un personaje de elevadísima dignidad, origen y divinidad, no sometido al propósito de experimentación, es decir, no soñando tal como lo hacemos nosotros, no soñando con el contenido de sueño que estamos realizando nosotros. Entonces él, bueno, sí, baja, entra en el sueño y su ejemplo a los demás de lo que piensa, de lo que ellos son, es impresionante. Y es lo que es el milagro interpretado por el mundo como magia, pero realmente perfectamente comprensible en cuanto eres consciente de la operativa de la mente. Tu fe en él, en el mensaje cierto que puedo darte, te hará íntegro cuando tengas fe en mí, pues el mensaje de por ti mismo puede ser que no lo veas claro y no tengas certeza y no puedas prestarle toda la fe que podrías prestarle, pero si tienes fe en mí, podrás tener fe en el mensaje. 8. No recurro a engaños para difundir el mensaje de Dios. Y aprenderás esto a medida que aprendas que siempre recibes en la misma medida en que aceptas. No te voy a engañar. Vas a aprender en la misma medida en que aceptes esta información. Y vas a demostrar que aceptas esta información en la misma medida en que la pongas en práctica en tu vida. Porque si no la pones en práctica en tu vida, significará que te parecen bonitas ideas, pero que no te parecen ciertas, porque no las aplicas.
estarás demostrándolo por la vía de los hechos. Con lo cual, la aceptación siempre va a venir reflejada porque pones en práctica esta información. No porque me escuchas atentamente, sino porque la pones en práctica. Y en la medida en la que aceptes, en esa misma medida aprenderás y recibirás el beneficio de esta información. Podrías aceptar paz ahora mismo por todo el mundo y así liberarlos completamente de sus ilusiones, pues has oído su voz. ¿Cómo? Con mi aceptación. ¿Qué tengo que ver yo con el mundo? Ah, que nos olvidamos de que esto es un diseño de separación, pero tu mente y la de todo el resto de conciencias está unida en realidad. Y esa unión en realidad arriba, aquí se refleja, como no podía ser menos, de una forma no visible por los sentidos físicos, que es la forma energética. De ahí que ahora mismo, pues, se incida bastante por los reveladores modernos en la cuestión de las energías. Porque aquí el pensamiento se manifiesta como energía. Y esto mismo que dice Jesús, podrías aceptar paz ahora mismo por todo el mundo y así liberarlos completamente de sus ilusiones. También podría decirse, podrías ahora mismo vibrar en la frecuencia energética elevada que permita una influencia energética en las mentes de los demás. ¿Y cómo lo conseguirías? Aceptando paz ahora mismo por todo el mundo. Siempre el pensamiento es el origen. Si ese pensamiento aquí se manifiesta como energía, pues evidentemente un pensamiento elevado, un pensamiento divino, se va a manifestar como una energía elevada y va a ser una ayuda para toda la humanidad. Por eso se dice que solamente un pequeño porcentaje de personas conectadas con el espíritu y por tanto con una mentalidad recta, luminosa, pueden contrarrestar. Solo un pequeño porcentaje menor del 1% puede contrarrestar el otro 99% de oscuridad en la evolución colectiva de la humanidad espiritual. Pero no antepongas otros dioses a Él, al Padre, a Dios. No te pongas otros dioses a Él, o no podrás oír su voz. Dios no tiene celos de los dioses con minúscula que inventaste, pero tú sí tienes celos. Oye, ¿y mis dioses qué? Que los he inventado yo. ¿No valen nada o qué? Pues no, yo quiero que valgan. Esos celos. Tú quieres conservarlos y servirles porque crees que ellos te hicieron a ti. De hecho, en la extrema locura y confusión en la que tú crees que eres un efecto del mundo que es la causa, pues tienes tu particular sistema de pensamiento sobre tu origen, que puede ser más o menos inconsciente, producto de la influencia cultural en la que te has criado. Y puede ser que decidas anteponer esas otras causas de tu existencia antes que a Dios, pero entonces, bueno, es una decisión que te impedirá oír esta información. Serán palabras bonitas, ideas bonitas que no les darás la fe suficiente y no las pondrás en práctica, debido a que hay obstáculos que ahora mismo en tus creencias te impiden darle fe como para poner en práctica. Tú quisieras conservarlos, a esos ídolos, a esos dioses que inventaste,
y servirles, porque crees que ellos te hicieron a ti. Crees que ellos son tu padre, porque estás proyectando sobre ellos el pavoroso hecho de que los inventaste para reemplazar a Dios. Fíjate que esta frase tiene miga. Nos dice Jesús en un curso de milagros, y nos lo confirma el resto de textos, que una de las ideas fuerza de la involución mental que sufrimos cuando decidimos vivir estas experiencias, una de las ideas fuerza es que llegó un momento en que quisimos hacer lo falso verdad y convertirnos en seres autónomos e independientes con respecto a nuestro origen, nuestro creador, al Padre. Y a partir de ahí, pues, montar todo un sistema de pensamiento invertido para poder poner de manifiesto esa idea y experimentarla. En un determinado nivel es un propósito conjunto de la unidad Dios-filiación, en otro nivel ya se interpreta como que tú afrentaste a Dios. Y ese es el recuerdo que te ha quedado, porque es el recuerdo de la separación. No fue así, pero es el recuerdo que te ha quedado. Y lo has tapado después. E inventaste otros dioses para reemplazar el recuerdo de tu verdadero padre y por tanto de tu verdadera identidad. Y tienes terror de recordar ese falso recuerdo de que afrontaste a tu padre, le traicionaste y le abandonaste. Tienes pavor y por eso inventaste esos otros dioses, para no recordar ese falso recuerdo procedente de la separación. Porque la realidad es que todo el conjunto Dios-filiación decidió llevar a cabo estas experiencias. ¿Cómo pudo haber sido de otra forma? ¿Crees que ellos, esos dioses que inventaste, son tu padre? Porque estás proyectando sobre ellos el pavoroso hecho de que los inventaste para reemplazar a Dios. El pavoroso recuerdo de que quisiste reemplazar a Dios, no lo soportas y generas unos dioses falsos sobre los cuales proyectas que son ellos los que se han separado, los que te han separado a ti. Es una complejidad diabólica la que hay en tu mente para invertir sobre inversión todas las ideas para poder huir de una falsa idea que fue que traicionaste a Dios. Y ahí, capa sobre capa, has llegado hasta aquí, capa sobre capa que luego hay que desmontar. Nos está empezando Jesús a explicar qué capas hay para que seamos conscientes y vayamos desmontándolas una a una. Mas cuando parezcan hablarte esos dioses que inventaste, esos dioses de la enfermedad, esos ídolos, recuerda que nada puede reemplazar a Dios y que todos los sustitutos con los que lo has intentado suplantar no son nada. Y tarde o temprano te has ido dando cuenta de ello. Pasa que como no te conviene, pues lo ocultas. Dicho llanamente, punto 9, dice Jesús, pues puede que creas que tienes miedo de la nada, pero en realidad tienes miedo de lo que no es nada. En realidad tienes miedo de que todo lo que has inventado no sea nada. Pero ¿qué miedo puedes tener? Es que después, ¿qué quedaría? La nada. No. Todo. No tienes miedo de la nada. Tienes miedo de que se quede completamente acreditado que todo lo que has inventado para poder liberarte
de la falsa culpa que tienes por el proceso de separación, que todo eso que has inventado no sea nada. De eso es de lo que tienes miedo, porque perderías toda esta falsa identidad que has fabricado capa sobre capa para justificar estas vivencias y para justificarte frente al Padre, y te has olvidado de que no hay nada que justificar frente al Padre. La parábola del hijo pródigo es extraordinaria en ese sentido. No quería volver el hijo pródigo porque se sentía culpable por haber dilatado la fortuna, la herencia. Y entonces estaba a lo lejos mirando, y ya cuando no puede más de hambre y de sed y de dolor, ya pues dice, mira, pues voy, que sea lo que Dios quiera, voy a ver a mi padre. Entonces estaba el padre fuera esperando, oteando el horizonte todos los días a ver si aparecía el hijo. Entonces de repente ve al hijo aparecer y corre hacia él y le abraza. Y el hijo avergonzado no le miraba, padre, he dilapidado tu fortuna, no soy digno de ti. Hijo mío, mi único tesoro eres tú. Olvídate de la fortuna, mi único tesoro eres tú. Bueno, pues eso es lo que nos dice Jesús que nos pasa. Y para eso pues generamos nuestros ídolos, para que no se nos desmonte toda esta ficción que tapa ese falso recuerdo, que tapa lo que en realidad ocurrió. Y al darte cuenta de que en realidad tienes miedo de lo que no es nada, entonces sanas. No tienes miedo de la nada, sabes que no hay cosa tal como la nada. Tienes miedo de todo esto que has inventado que no es nada. Y al darte cuenta de esto sanas. Oirás al Dios al que prestes atención. Inventaste al Dios de la enfermedad y al inventarlo te capacitaste para oírle. Somos creativos absolutamente, con lo cual lo que nosotros decidamos inventar se hará real para nosotros. De hecho, todo el universo espacio-temporal. Inventaste al Dios de la enfermedad y al inventarlo te capacitaste para oírle. No obstante, no lo creaste, pues él no es la voluntad del Padre. Tranquilo, tranquilo. Es como si le dijese el hijo, el padre del hijo pródigo, como si le dijese a su hijo, hijo, que no te preocupes, que todas las monedas que te dieran falsas, no te has gastado nada. Bueno, es algo similar, ¿no? Que no tiene importancia, que no fue real. No pudiste haber hecho nada de lo que te puedas sentir culpable porque no fue real. Claro, hay que despertar para darse cuenta de que los sueños no son reales. O al menos estar ya ahí como, ay, que me estoy dando cuenta de que no es real, me voy a despertar. Y es el punto en el que estamos. Por lo tanto, el Dios de la enfermedad, que no lo creaste, porque Él no es la voluntad del Padre, no es eterno y quedará deshecho en el instante en que indiques que estás dispuesto a aceptar solamente lo eterno. Pero, ¿cuál es la solución, Jesús? Aceptar solamente lo eterno. Dice Jesús en un curso de amor, dedicarse exclusivamente a sostener la conciencia de unidad. 10. Si Dios no tiene más que un solo hijo, no puede haber más que un solo Dios. Bueno, que solo puede haber un Dios es pueril, es una lógica pueril. Digo, que no es ni siquiera una lógica filosófica, es una lógica pueril, porque si hubiese dos, han tenido que venir de uno, ¿no? Entonces, solo hay un Dios. Bien, hay una idea sublime que es que Dios es primero y último, y que en última instancia todo es Dios. Con lo cual, pues todos somos ese hijo, porque ese hijo en última instancia es Dios.
Y esto es lo que dice Jesús. Tú compartes la realidad con Él, porque la realidad no está dividida. Anteponer otros dioses a Él es anteponer otras imágenes a ti mismo. No te das cuenta de cuánto caso les haces a tus dioses y de cuán alerta te mantienes en su favor. Si te das cuenta y te duele, entonces vuelves a ocultarlo para no darte cuenta. Pero luego vuelves a la espiritualidad porque toca ver el vídeo o leer el libro y te vuelves a dar cuenta. Y luego sales a la calle y lo vuelves a ocultar porque no te interesa dar de cuenta. No obstante, ellos existen únicamente, los dioses que has inventado, porque tú los honras, solo por eso. Honra solo lo que es digno de ser honrado y tendrás paz. Si honras lo falso, no puedes tener paz, porque estarás en la falsedad. ¿Y quién tiene paz en la falsedad? La paz es el legado de tu verdadero padre. Tú no puedes engendrar a tu padre. Los dioses que inventaste sí has pretendido engendrarlos tú. Pero a tu verdadero padre no. Menos mal. ¿Te imaginas? ¿En qué lío nos habríamos metido si resulta que pudiésemos revertir el ser hijos de Dios y convertirnos en padres de Dios, tal cual estamos ahora? Sería impresionante. Bueno, esto no tiene ningún sentido. No puedes engendrar a tu padre y el falso padre que inventaste no te procreó a ti. Las ilusiones no son dignas de ser honradas porque al honrarlas no estás honrando nada. No obstante, tampoco deben temerse, pues lo que no es nada no puede ser temible. Todo esto es la resultante final de todo ese proceso de integración, que cuanto antes se comience, pues antes se avanza, y menos miedo se tiene, y más feliz se es. Has elegido tener miedo del amor por razón de su perfecta mansedumbre. Aquí en el mundo esto de la mansedumbre no funciona, porque no sobrevives. ¿Y el amor real es mansedumbre? Pues entonces, mira, voy a elegir tener miedo del amor por razón de su perfecta mansedumbre, porque si amo el amor y el amor es mansedumbre, en este mundo no sobrevivo. Razonamiento completamente confuso del ego. Y debido a ese miedo al amor por razón de su perfecta mansedumbre, has estado dispuesto a renunciar a la perfecta capacidad que tienes para ser útil y a la perfecta ayuda de que dispones y a cumplir tu única función asignada por Dios. Has renunciado a todo ello, pero puedes renunciar a la renuncia y volver a ejercerla. 11 y final. Únicamente en el altar de Dios podrás encontrar paz. Y este altar está en ti porque Dios lo puso allí. Es el Espíritu en ti, el Cristo en ti. La mente del Espíritu a la que puedes acceder, renunciando a todas las capas de falsedad que has interpuesto. Puedes conectarte. Su voz, la de Dios, todavía te llama a retornar y le oirás cuando dejes de anteponer otros dioses a él. Quitas capas, entra la voz. Pues igual que aquí. Abres la ventana y entra el sonido de la calle. Es lo mismo. Abres las ventanas de la ilusión que has interpuesto y entra lo que hay. Y puedes comprobarlo. Voy a comprobar si esto es verdad. Venga, voy a hacer caso a Jesús y voy a poner en práctica esta información. A ver si esto es cierto. Anda, pues mira que va a ser cierto. Y llevaba años sin ponerlo en práctica por miedo. Y era solo dar ese pequeño pasito. Y ya llegan las certezas porque lo compruebas por ti mismo. Puedes renunciar al Dios de la enfermedad por tus hermanos. Volvemos al principio en el que hemos empezado esta sesión. Puedes renunciar por ellos, aunque ellos estén en la confusión de que el Dios de la enfermedad existe y les tiene atrapados. Tú puedes renunciar por ellos. De hecho, eso es lo que tendrás que hacer si renuncias a él tú mismo.
no podrás renunciar al Dios de la enfermedad en ti sin renunciar también al Dios de la enfermedad en tus hermanos, porque acreditará que no hay convicción. Otra cosa es que puedas disimular por alguna razón práctica, pero si internamente tú das credibilidad a la enfermedad de un hermano, la estás dando en ti también, no has renunciado tú. Pero si ves al Dios de la enfermedad en alguna parte, lo has aceptado, en alguna, con que lo veas en alguna, lo has... No, mira, no, pero espérate, es que el cáncer sí que es una enfermedad, porque yo lo he visto, porque fíjate, y las demás no, pero el cáncer sí. Si ves la enfermedad en algún sitio, la has aceptado el ídolo de la enfermedad, has aceptado que hay alguien que rivaliza en poder con Dios sobre su hijo. Y si lo has aceptado, te postrarás ante él y lo adorarás, porque fue concebido para reemplazar a Dios. Él es la creencia de que puedes elegir qué Dios es real, ese ídolo. Si bien está claro que esto no tiene nada que ver con la realidad, está igualmente claro que tiene mucho que ver con la realidad tal como tú la percibes. Y acabando ya este epígrafe 3, el Dios de la enfermedad, pues saquemos una conclusión. En estos tiempos que corren, estamos ahora mismo en septiembre de 2021, ¿qué quieres aceptar? Porque lo que aceptes te postrarás ante ello y lo adorarás. Prospector.